Y hoy, como todos los martes, tenemos el segmento del análisis a la acción con Juan Arias. Bienvenido, Juanito, qué gusto tenerte nuevamente. Otro martes aquí en la revista informativa Hola Mundo. Amanda, buenos días. Agradecerte nuevamente por el espacio. Saludar a las amigas, amigos, radioescuchas, a quienes nos ven a través de las redes sociales también. Contento de estar un martes más acá y pues hoy gustoso de poder comentar, compartir ideas sobre lo que es este bicentenario de la batalla de Ibarra. Conversemos sobre histórico, aquello, ¿no? Para nuestra ciudad y para el país. Claro, conversemos. Cuán importante es esta celebración. Veo que vienen discursos, van discursos, actividades Mucha culturales. Cuán importante es recordar, rememorar las ideas políticas que tuvo Bolívar y cuán vigentes están aquí en nuestro país. Sí, mira, yo creo que la vigencia de esa utopía de la libertad, de la gran revolución y transformación que soñó Bolívar, sigue vigente. No podemos hablar de libertad cuando en este país tenemos 2 millones de personas que comen una vez al día o pasando un día, cuando muere gente todos los días por esta ola de violencia. Entonces, ¿de qué libertades podemos hablar, no? Entonces, sin duda estas ideas, insisto, de Bolívar, de transformación, esta unidad latinoamericana, tienen aún más vigencia hoy por esos grandes desafíos, ¿no?, que tenemos como sociedad. Entonces, yo creo que va por ahí una de las discusiones. La otra es, conversaba con un amigo, Stalin, viniendo para acá, que siempre nos acompaña, la poca importancia que se le da desde la institucionalidad a la batalla de Ibarra, ¿no?, a esta fecha, entendiendo que Ibarra tiene 3 momentos vitales, ¿no?, para su historia, para su cultura, para el turismo, para esta economía que se puede gestar en torno a esto, porque la batalla de Ibarra, este momento histórico, también es parte del Geoparque, es parte de la riqueza cultural nuestra. Para el país. Para el país, sin duda, es la única batalla que Bolívar se selló prácticamente en la independencia y estuvo participando Bolívar. Comentábamos con Stalin. Y mira, tenemos el retorno en abril, tenemos las fiestas julianas con la batalla de Ibarra y tenemos las fiestas septembrinas de la fundación de Ibarra. Tenemos 3 momentos históricos vitales que yo creo que se debería ir avanzando en institucionalizar lo que significa eso para la ciudad, lo que significa tener aportes culturales, tener una construcción de la identidad como ibarreños, ¿no? Más allá de haber nacido acá, la gente que vive en la ciudad se considera pues parte de esta tierra, y eso es algo que creo debemos ir trabajando, porque sin duda eso permitirá pues sintonizarnos y situarnos en el momento de la historia en el cual vivimos. Sabes que según la gesta histórica y según la historia en esa época, los ciudadanos ibarreños apoyaban la gesta libertaria, eran patriotas, o sea, tenían un ideal político igual, ¿no? Y apoyaban a Bolívar y entregaron su vida también en esa época, mientras que estos grupos del sur, estos grupos liderados por Agustín Agualongo, el pueblo pasto era como más conservador, prorrealista, defendían la corona, mientras que acá la gente de Ibarra pues era una gente con ideales libertarios. ¿Qué crees que ha pasado durante estos 200 años? ¿Se sigue conservando este pensamiento? Mira, yo creo que hay una vigencia en el pensamiento de Bolívar, en su crítica a lo que significaba el rol de los medios de comunicación. Él hablaba mucho de la batalla de ideas, de esta batalla cultural. Exacto, cultural, por liderar o ser parte de la opinión pública. Él hablaba que las batallas se pueden ir ganando, pero la guerra se la sella pues con esa batalla cultural, esa batalla de ideas. Y yo creo que hoy sigue, ¿no? Hoy sigue, tenemos pues un papel de ciertos medios de comunicación, principalmente los más grandes, que siempre han estado serviles a los poderes hegemónicos, políticos, económicos, que únicamente han visto su lucro, ¿no? Y yo creo que lo que vive este país con estos 2 gobiernos, Moreno, Lasso, que han sido realmente lo mismo, sigue teniendo esa vigencia, ¿no? En donde la gente ha pensado y ha salido a las calles a luchar, ¿no? Y a querer esa gran revolución, esa gran transformación. A veces mucha gente le choca, ¿no?, escuchar la palabra revolución, ¿no? Pero el mundo está todo el tiempo pues revolucionando en esas micro revoluciones. Y lo que pasó en 2019, lo que pasó el año pasado, esos levantamientos populares,
muestran eso, ¿no? O sea, la inconformidad de la gente con un sistema, la inconformidad, la exclusión para ciertos sectores de la población a las grandes mayorías. Y yo creo que esta batalla de Ibarra, esta batalla por la libertad, hoy tiene una vigencia quizás aún mayor por ser el bicentenario y por estar cerca a lo que va a significar pues esta votación del 20 de agosto en las elecciones extraordinarias. Hoy ya las batallas ya no son con armas, sino pues las batallas tienen una vigencia con las ideas, están en la revolución digital, están en estos espacios que nos permiten pues expresar puntos de vista alternativos, nos permiten invitarle a la ciudadanía a que reflexione cuál es el rol que debemos jugar como personas, como colectividad, como vecindad, y pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde estos espacios, ¿no? Invitar a esa gran reflexión. ¿Cómo hacer que tú decías, por ejemplo, que se debe darle mayor volumen a esta gesta histórica, ¿no? Que no solo que se quede con la representación, con unas actividades culturales muy pequeñas, ¿cómo retomar todo lo que significó esta batalla para Ecuador? Mira, yo creo que parte de una institucionalidad, es decir, no depende de la administración municipal que esté de turno. El año pasado, por ejemplo, hice un video haciendo una reflexión de lo que significaba el 17 de julio y lo decía así, ¿no? Es una fecha más para que las autoridades se vistan de gala. Sesión solemne. Y de ahí que, ¿de dónde está esta construcción cultural? ¿Dónde está esta identidad como ibarreños? No por el hecho de haber nacido en Ibarra somos ibarreños, sino pues la gente que viene acá, se acoge en esta tierra, es parte ya de la ciudad, ¿no? Entonces necesitamos que se empiecen a construir procesos que van por un lado desde la academia, desde las instituciones educativas, el rol de la empresa privada también en entender y sintonizar, pero siempre será vital pues la presencia y el trabajo desde lo público, ¿no? Desde ahí cómo podemos concientizar. Yo creo que será uno de los desafíos para la administración municipal. Este momento, sin duda, pues entraron hace pocas semanas a administrar la ciudad. Sería ilógico criticar ya desde ya que no ha habido una conexión o una relevancia, ¿no? En este bicentenario, pero creo que será uno de los grandes desafíos, ¿no? Y no se queda en una administración, se queda más bien en cómo desde la política se puede poner a estas fechas en relevancia para que la gente construya una identidad propia. Y también entender lo que te decía al inicio, ¿no? Es Geoparque, esa postura o esa construcción cultural, pues es algo que puede generar también procesos de economía muy interesantes. La Ribera del Tahuando, donde se gestó la batalla, la Piedra Chapetona. Vemos que la anterior administración dejó haciendo ahí una obra en las gradas que van a la Piedra Chapetona. Vamos a ver cómo termina eso. Necesitamos esos corredores turísticos, culturales. La plazoleta Francisco Calderón, el Parque Boyacá son escenarios históricos de nuestra ciudad, y pues ahí hay que ir construyendo, ¿no? Esos procesos de turismo dentro de la ciudad, de la cultura, y que permitan pues también reactivar y evidenciarnos lo que ha sido nuestra historia. ¿Cómo resignificar estos ideales políticos de hace 200 años, ponerlos hoy en este momento de este nuevo milenio, este nuevo siglo, después de 200 años, y cómo hacer, por ejemplo, de que esa memoria social, esa memoria que fue muy importante para el Ecuador, se haga turística? Mira, yo quiero poner dos ideas centrales en este punto. O sea, la vigencia que cobra este bicentenario, por lo que estamos tan cerca a una elección presidencial en un momento crítico para el país, en un momento donde tienes una tercera ola migratoria, en un momento donde los jóvenes no acceden a la educación superior, donde niños y niñas no han accedido al régimen escolar sierra, lo mismo pasa en la costa. Toda esta descomposición social nos invita a repensar, ¿no? Lo que tú decías, en qué se sustentaba estas grandes ideas libertarias de Bolívar. Y lo otro, pues hablando de la geopolítica y del rol de Latinoamérica en el mundo, es de esta gran unidad latinoamericana, ¿no? Yo soy convencido de este latinoamericanismo, de esta construcción de la patria grande, de este romper la hegemonía, por ejemplo, no solo cultural que tenemos desde Occidente, desde Estados Unidos, sino pues esta hegemonía en materia financiera. Es decir, Latinoamérica, para encontrar estos procesos de desarrollo, de generar pues nuevas condiciones, necesita situarse en el mundo como bloque, no como países. Ese es uno de los grandes desafíos. Necesitamos entender la valía de UNASUR. Un presidente nefasto como Moreno dejó pues
por los suelos lo que significaba UNASUR. Cerró la sede. Ni siquiera tuvieron la capacidad de entender. Hoy Lula, con su nueva presidencia, ha hablado mucho de lo que significa UNASUR, CELAC. CELAC yo creo que es uno de los, ahora están reunidos en los espacios más importantes, ¿no?, que tiene Latinoamérica para resolver nuestros problemas y sobre todo para alejarnos de esta hegemonía de lo que ha significado la OEA, por ejemplo. Ha sido nefasto. Mira lo que pasó en el golpe de Estado en Bolivia contra Evo. Pedro Castillo. Lo que está pasando con Pedro Castillo. La OEA ha sido espacios de hegemonía norteamericana que han sostenido estos modelos. Entonces, sin duda, para Latinoamérica ese será uno de los grandes desafíos. Quisiera acotar la parte comercial, ¿no? Para Ibarra, entender lo que significa este mercado del norte del país y del sur de Colombia. Hay una capacidad en esta disputa por los mercados, en esta organización pues binacional. Yo creo que es muy interesante. Algo vi que la anterior administración trató de hacer, ¿no?, con estas alianzas binacionales, pero todo queda en fotos, ¿no? Yo creo que eso se necesita una política pública que permita pues alimentarnos de las experiencias interesantes que tienen municipalidades en Colombia, podamos alimentar nosotros y lo principal, el comercio, ¿no? Yo creo que ahí viene un desafío. La ola migratoria que tenemos sí, es altísima. Es algo que se tiene que discutir, es parte de esas gestas libertarias, ¿no?, de las discusiones que habían hace 200 años, hoy siguen tan vigentes, ¿no? Entonces, para una ciudad fronteriza como Ibarra, yo creo que necesitamos entender que ahí hay que ponerle al servicio a la política pública, ¿no?, para resolver esos problemas. Son choques culturales por un lado y también es parte de una complejidad, ¿no?, social, donde pues agudiza aún más lo que estamos viviendo este momento en la ciudad y en el país. Claro, a pesar de que Bolívar intentó, pues nos independizamos de la colonia española, pero caímos pues después en manos de la colonia de Estados Unidos, siendo colonia de Estados Unidos. Y esta independencia todavía continúa, estos ideales de independencia continúan. Sí, como tú hablabas, ¿no? Las revoluciones están todo el tiempo, todos los días. El mundo en este momento en donde se sitúa, donde hay un nuevo momento y un nuevo desmembramiento social a causa del COVID, a causa de la chica del Estado, todo eso ha dado cuenta pues de lo que ha significado hoy pensar en sociedades más justas, más igualitarias. Mira el estallido social en Chile, mira lo que pasó en Colombia, lo que pasó acá en Ecuador. Eso te muestra lo que ha pasado en Estados Unidos. Por un lado ahí tienes pues estas grandes manifestaciones por George Floyd, por ejemplo, en su momento. Tienes lo que significó el asalto al Capitolio por estos grupos extremistas. Y hoy está protestando Hollywood. Sí, estamos los actores. En esas revoluciones, porque al final tenemos un sistema que nos sigue explotando. Yo siempre he tratado de comentar lo que significa pues esta exclusión, este abuso del sistema financiero. Entonces no podemos hablar de libertad, ¿no? Mucha gente que cree en la democracia habla de libertades, pero ¿de qué libertades podemos hablar cuando el emprendedor en este país paga hasta 30% de interés, y cuando no puede acceder le toca ir al chulco? ¿Cómo hablamos de libertades en una sociedad donde hay tanta injusticia? Y yo creo que pues eso debe invitarnos a repensar el momento histórico en el que vivimos. E insisto, pues creo que es la tercera vez que hablo en esta entrevista de lo que nos jugamos el 20 de agosto como sociedad. Así que esas son las grandes discusiones, y sin duda pues el rol de ustedes como medios de comunicación es vital, ¿no?, en este momento, para que la opinión pública tenga argumentos para tomar una decisión consciente, una decisión que le permita pues zanjar estos grandes problemas. Dentro de todo este análisis que tú estás haciendo, ¿se hablaría de una segunda, tercera independencia? Sí, tiene que seguirse luchando por esa independencia, por esos grandes ¿Crees que lo logremos ideales en algún momento? Yo creo que son las utopías, ¿no? Sí, los desafíos para el ser humano van cambiando a través del tiempo. La anterior semana hablamos, por ejemplo, del calentamiento global, de la crisis climática. Ese será otro de los grandes desafíos, las grandes luchas que tenemos como sociedad, como humanidad. Exacto. Entonces, hay que estar y hay que entender, ¿no?, la temporalidad, ¿no?, en la que vivimos,
insisto, creo que no podemos seguir hablando de libertades cuando son pequeños grupos los que controlan nuestra economía, son pequeños grupos que están en los poderes políticos, son pequeños grupos pues que siguen por sobre las grandes mayorías, y eso no pasa en el Ecuador únicamente, no pasa en la ciudad de Ibarra, eso pasa en todo el mundo. Así que tenemos un sistema capitalista que ya no tiene más salida, es un sistema cíclico que va de crisis en crisis, y yo creo que ahí pues tenemos que encontrar son muy peligrosos este desarrollo postcapitalista, ¿no? Uh-huh. Venía pensando también lo que significó, por ejemplo, en el asumir la presidencia para Petro. Presentaron la espada de Bolívar, ¿no? Que era uno de los símbolos para el M-19 en esa... Pero ahorita está siendo bastante golpeado el presidente Petro por la hegemonía de los medios de comunicación, ¿no? Es la misma lucha que hablaba Bolívar en ese entonces, ¿no? Venía también... Y Bolívar en esa época estaba súper desesperado por tener una imprenta. No, y se la trajo, ¿no? Y se la trajo y estaba... si no estoy mal, es la del Orinoco, tuvo un nombre. Sí, en una embarcación. Y claro, lo interesante de las ideas libertarias, revolucionarias de Bolívar, es que puso al servicio de la gran causa su fortuna, claro, su vida, y yo creo que también el pueblo le terminó pagando mal, ¿no? Los traidores, creo yo. Los medios de comunicación hicieron su parte. Los caudillos, otra. Me parece también que eso cobra una temporalidad de lo que hemos vivido con el Lawfare, ¿no? Es decir, la persecución a líderes políticos con otras posturas. Igualito, ¿no? Igual que hace 200 años. Ya lo vivimos ahí, claro, en esa época te mataba, en esa época era diferente. Te fusilaba. Y Latinoamérica lo vivió en los 70 y 80, ¿no? Con el Así Plan Cóndor. Hoy Uh-huh. tenemos un nuevo Plan Cóndor que obviamente tiene unas connotaciones diferentes porque en el momento en el que vivimos, en este siglo XXI, ya no hay esos asesinatos, ya no hay esos golpes de Estado como lo hizo Pinochet con Salvador Allende. Hoy tenemos otras connotaciones y está en esta disputa cultural desde la tecnología, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una herramienta gigante para poder consumir contenido alternativo, pero ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Porque Uh-huh. El poder de diserción de los temas de la ciudadanía, cómo vamos construyendo esa cultura digital, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Ese es el gran desafío que tienen los medios de comunicación. Entonces, es otra revolución que tienen que gestar los medios de comunicación y pues... Medios de comunicación alternativos, dirías. Sí, la comunicación comunitaria, por ejemplo, yo creo que ahí se jugará un papel importantísimo. Creo que por ejemplo, desde los gobiernos municipales se puede hacer un trabajo interesante, ¿no? Para aportar en estos procesos de la comunicación comunitaria, comunicación barrial. Creo que ahí tendremos pues procesos interesantes, y lo otro es desde la cultura, desde el deporte, desde ahí pues creo que podemos resignificar lo que significa, ¿no? Esta verdadera libertad, ¿no? Para nuestros pueblos. Cosa que todavía sigue vigente. Parece que la libertad es una palabra que es un concepto como muy antiguo, muy del pasado. La independencia es una palabra muy antigua. ¿Crees que se ha perdido la vigencia de esas palabras? La libertad la ha cogido como discurso la derecha. Uh-huh. Habla mucho de libertad de expresión. Se ha apropiado de nuestros de esta términos. Libertad del mercado, cuando en el mundo tenemos primero personas. Entonces yo creo que viene ahí la discusión, y es algo que nos entregó la pandemia, ¿no? O sea, si seguimos pensando que el capital, que los negocios están por sobre las personas, creo que como mundo seguiremos cerrando. Mira, yo invito es una reflexión muy sincera de lo que ha significado la pandemia, que mucha gente se murió porque no tenía los recursos para hacerse tratar o hacerse una prueba. Y tiene secuelas ahorita psicológicas. Esas injusticias también, no pueden seguir pasando, y las secuelas que tú dices es esta falta de empleo, esta ola migratoria, el tema de la inseguridad, el falta de acceso a lo que significa educación, a lo que significa la propia salud. Entonces estar atentos, ¿no? Estar atentos a lo que quiere hacer, por ejemplo, este gobierno al llevarse los recursos del IES, al seguir recortando presupuestos para las municipalidades. Entonces, el 20 de agosto no lo es todo, pero sin duda es una pequeña oportunidad para nosotros decidir hacia dónde necesitamos y hacia dónde creemos que debemos avanzar como sociedad. Así que, insisto, el rol es de nosotros también, que creemos en esta comunicación alternativa, en estos espacios, en las redes sociales, ¿no? Que nos permitan tener contenido de valor y pues que podamos sacar las mejores conclusiones, ¿no? Esto es por el país, esto no es por un partido, esto es una cuestión de vida, y creo que
ahí nosotros pues con estos espacios damos un pequeño aporte, ¿no? Para que se pueda ir reflexionando en ese sentido. Juanito, y en esta gesta histórica, ¿tú hubieses sido también parte de los soldados patrióticos? Sí, sin duda. Creo en esa liberación, en esa revolución y en ese concepto de dignidad. Yo creo mucho en la dignidad de la gente, yo creo en el comercio, pensar en una ciudad como Ibarra, que siempre ha estado dedicada al comercio, la forma en que cómo todavía siguen trabajando nuestros compañeros comerciantes del mercado Amazonas, eso nos habla de que no hay libertades aún, sino más bien necesitamos encontrar desde la política pública, desde la acción, pues realmente solventar estos grandes problemas, ¿no? Y que desde la inclusión financiera, por ejemplo, podamos tener nuevos momentos, ¿no? Y sobre todo dignidad para la gente. Sí, yo recuerdo, estaba leyendo, ¿no? De cómo ha sido esta lucha, esta batalla de cuerpo a cuerpo, con sus ideales firmes ahí, ¿no? Eso creo que en estos tiempos tenemos que discutir. Yo creo que a veces este tema de las ideas, de estos debates que tú los estás planteando, se piensa que es solo para un grupo, no para un sector. Sin embargo, pues los jóvenes deberían estar incluidos en estos debates que tú como joven estás planteando. Sí, yo creo que ahí viene un desafío gigante, ¿no? Eso, yo creo desde la academia se tiene que trabajar en estos procesos, pero insistir, ¿no? Que desde la política pública se tienen que impulsar procesos, se tienen que poner los recursos para que se puedan construir todo lo que significa identidad, todo lo que significa cultura, entender para Ibarra la valía de tomarse como suyo lo que significa el geoparque. Así es. Este bicentenario es parte del geoparque. Este bicentenario tiene que permitirnos repensar la ciudad que necesitamos. Y si hablamos del país que necesitamos, y si hablamos de lo que significa el rol del Ecuador en el mundo, esta unidad latinoamericana, ¿no? Creer en UNASUR, creer en la CELAC, creer en esta integración, creer en un Banco del Sur que nos permita pues liberarnos de este yugo del Fondo Monetario Internacional. Es lo que pensaba Bolívar, ¿no? Hace 200 años. Entonces sigue muy vigente y pues permitirá que tengamos mejores días para un continente pobre, pero que tiene todas las capacidades para desarrollarse. Que lo que ha pasado acá es que son pequeñas élites, como decía Bolívar, ¿no? Esas pequeñas burguesías, ¿no? Que siempre han estado al servicio, por un lado, del imperialismo, por otro lado del gran capital por sobre las personas, y ese pues es algo que es una deuda histórica que tenemos. Yo creo que en medio de todo se seguirá avanzando, ¿no? Entonces continúan los ideales de Bolívar todavía vigentes, presentes después de 200 años, con una nueva resignificación. Hay que repensar el papel y el que ha significado Bolívar, ¿no? Creo que para la próxima espacio deberíamos hablar de lo que significa la comunicación. El rol de los medios de comunicación en este momento es vital, y no solo este momento, es la construcción de la opinión pública, y ahí creo que se juega un papel gigante para avanzar a estos procesos. Para el 20 de agosto que tú estás planteando. Sí, sin duda. Muchísimas gracias. Qué buen análisis que tú has hecho este día. Yo me quedo con muchas ideas. Continúa vigente este pensamiento de Bolívar, a pesar de que alguna gente ha sido detractora, es porque todavía no entiende la dimensión política de este pensamiento de este gran personaje, pues. Así que muchas gracias y qué bueno que un ibarreño haga este análisis. Muchas gracias, pues, y saludar a las amigas, amigos que nos siguen ahorita en el dial, y bueno, nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes.